Bien, buenas noches, hermanos. Gracias por la invitación. Creo que el Señor siempre nos desafía, ¿no? A crecer en Él, a crecer en el conocimiento de Él. Pero yo quisiera que podamos estudiar y podamos crecer también en la fe. Quería hablar sobre la fe, ¿no? La fe en el Señor, la fe en Él. Y le invito a que leamos allí en Hebreos, capítulo 11, para introducirnos en este tema y poder desarrollar, ¿no? En la palabra de Dios, texto muy conocido, pero muy conocido, eh, pero que es importante poder meditar esta noche. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, ahí vemos la famosa llamada Galería de la Fe, donde grandes siervos de Dios han vivido, ¿no? Experiencias maravillosas. Pero yo quisiera que meditemos, ¿no? En lo que dice aquí, en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, ¿no? Y yo estaba meditando en esto, ¿no? Qué importante. Yo creo que en el corazón, y entiendo, ¿no? En el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada hijo de Dios, está el deseo de agradarle, de agradarle a Él, de agradarle a aquel que nos salvó, de agradar a aquel que transformó nuestra vida, de agradar a aquel que obró en nuestro corazón, ¿no? Que quitó la venda que teníamos en los ojos, resplandeció la luz del Evangelio y pudimos recibir a Cristo como Salvador. Es más, añadió fe en nosotros para que podamos creer en Él, ¿verdad? Y yo creo que en nuestro corazón, en nuestro deseo, agradar a Dios. Ahora, acá la Escritura dice que es imposible sin fe. Versículo 6, pero sin fe es imposible, mis hermanos, agradar a Dios. Y esto a mí me resuena en el corazón, ¿no? No estamos hablando ya de la fe salvífica, como se dice, como se enseña, ¿no? De esa fe que depositamos en el Señor y lo recibimos como Salvador, sino la fe en la cual Dios quiere que vayamos creciendo, ¿no? Y que esa fe puede entrar en conflicto en nuestra vida. La Escritura dice que por fe andamos y no por vista. Y Dios nos consagró para que anduviésemos en un camino nuevo y vivo. Y este camino nuevo y vivo se vive por fe. Y estaba pensando, ¿no? Que nuestra fe puede entrar en conflicto, porque el enemigo va a atacar nuestra fe. El enemigo va a bombardear nuestra fe, mis hermanos. Y en Efesios capítulo 6, versículo 16, lo voy a mencionar. Vieron que habla sobre la armadura de Dios, que debemos ponernos toda la armadura de Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero hay algo que quiero que podamos subrayar así en Efesios 16, perdón, 6:16, en el versículo 16, que dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno, ¿no? Sobre todo, habla de la cota, habla del apresto del evangelio, habla, pero sobre todo dice tomar el escudo de la fe. Y el enemigo va a atacar nuestra fe. El enemigo atacó la fe de David, este gran siervo de Dios, este hombre conforme al corazón de Dios. Fue engañado, seducido por el enemigo para censar el pueblo, no sé si recuerdan allí, donde dice que Satanás incitó a David a censar el pueblo. Sabemos que en ese tiempo se censaba al pueblo para ver cuántos hombres de guerra había, para saber con cuántos hombres disponía, si había guerra o no. Y sabemos que esto disgustó a Dios y que por esto hubo un juicio de parte de Dios contra el pueblo de Israel y hubo mucha muerte, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba hasta el general, no? Joab le recriminó a David, le dijo que Dios añada más.
hombres y que no era necesario porque iba a cometer este pecado. Porque el enemigo atacó la fe de David para saber cuántos hombres de guerra tenía. Cuando David, cuando vos y yo, tenemos que tener nuestra plena certidumbre de fe en Dios, que tenemos que tener nuestra fe y confianza en Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo pensaba en esto, y aparte que tenemos un enemigo que va a atacar nuestra fe, tenemos al viejo hombre y un sistema, un mundo que está creado para atacar nuestra fe, ¿no? Para que fluctuemos en nuestra fe. Y pensaba en nuestro viejo hombre y meditaba en varios siervos de Dios y en algo que vengo meditando hace tiempo, ¿no? Yo ya tengo 20 años de haber recibido a Cristo como Salvador, lo recibí a los 19 años, y algo que me preocupa y que veo en la Escritura, entre más viejo me pongo, más religioso me puedo volver, más teólogo puedo tener, inflarme la cabeza y fluctuar en mi fe. Esto le sucedió a muchos siervos de Dios. Comenzaron bien, de jóvenes, desafiaban. La Escritura habla mucho de esto, pero la religiosidad puede llevarnos a fluctuar en nuestra fe, a bajar en nuestra fe, a confiar en los números, a confiar en las cosas cotidianas, ¿no? Y yo estaba pensando, y hace poquito compartía con un joven que comenzó a congregarse con nosotros, ¿no? Y él estaba con incertidumbre laboral y con proyectos, y le compartía, mira, la Escritura nos dice y nos enseña que si alguien quiere edificar una torre, primero calcula si tiene todo para edificarla y acabarla, ¿verdad? Porque si no, después pueden hacer burla de él cuando empezó, puso los cimientos y no tuvo los recursos para terminar. Esto lo dijo el Señor, ¿no? Hace un cálculo. Ahora, mis hermanos, yo conozco a muchos y he servido al Señor en 5 iglesias diferentes. He estado con grandes siervos de Dios sirviendo y con variedad de hermanos. Y Dios nos ha desafiado muchas veces en varias de estas iglesias, y en la que estoy también, a realizar actividades evangelísticas, desafíos de fe, pero siempre uno tiene que hacer el cálculo, si tenés los recursos para afrontarlo. Ahora, cuando hacemos el cálculo, ¿verdad?, de todos los gastos, ¿no? Y le decimos, Señor, no tengo los recursos, porque no los tengo, pero tú me estás mandando a hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Miren que he estado con hermanos que son, la verdad, con un conocimiento bíblico impresionante, teología bárbaro, la verdad que me saco sombrero y he sido un requisito eh, con la enseñanza de ellos. Pero cuando el Señor te dice, confía en mí, que yo te voy a proveer, ahí es donde se activa la fe, mis hermanos. Ahí es donde empieza tal vez el conflicto. Y he visto a estos hermanos diciendo, no, no podemos, no tenemos recursos, no es la voluntad de Dios. Yo he quedado asombrado, mire, acá, ahí veo que están conectado Alfredo y también Eduardo Yuste. Ellos saben que estamos sirviendo al Señor en la ciudad, la segunda ciudad más cara del país, ¿no? Para vivir. Uno creo que es Puerto Madero y el otro es aquí Añez. Vaca Muerta, el epicentro. Mucho trabajo, todo muy caro, los alquileres, la comida, todo lo que usted quiera consumir aquí vale el doble de lo que usted puede comprar en otro lado, ¿no? Y el Señor nos envía a mi esposa y a mí a venir a radicarnos a este lugar sin trabajo y sin sustento propio, obrando solamente el Señor, confiando plenamente en Él. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque Él nos empujó a hacerlo. Porque Él también nos ha ido preparando, como seguramente te ha pasado a ti y a mí, que nos ha ido desafiando nuestra fe, y a la vez que vamos pasando esa prueba, vamos creciendo en fe. Y mis hermanos, yo quiero que meditemos seriamente en esto, ¿no? Qué importante es poder ir creciendo en fe. Por la gracia del Señor,
Él nos proveyó un lugar gratis en este lugar, un salón gratis, donde también en la persona que nos prestó este lugar, porque tuvimos el préstamo, ¿no?, de este lugar, me dijo que también construye allí un departamentito donde actualmente vivo con mi esposa. La inversión que se hizo para construir ese departamento era como pagar 4.000 pesos por mes, ¿no? Si hoy yo quisiera pagar este departamento, este alquiler, aquí en Añelo, que es una habitación, cocina, comedor y baño, nada más, es casi un monoambiente, Alfredo lo conoce, eh, está costando entre 400 y 500.000 pesos por mes. Y el Señor es el que obra. El salón que usamos para predicar el Evangelio y realizar ministerios vale 1.000.000, 1.500.000 por mes, mis hermanos. Ahora, ¿ustedes piensan que yo cuando nos decidimos lanzarnos a vivir por fe, sin tener un sustento también eh, económico, ¿no? Yo jamás me imaginé vivir lo que hoy vivo. Jamás. Y estoy agradecido de Dios. Y sabe, es un gozo maravilloso, ¿no? Y yo quería por ahí explicarlo. Yo fui un adicto, fui un drogadicto, alcohólico, un ladrón. El Señor me rescató de la calle. Y cada vez que mi Señor me hace vivir experiencia de fe, no es igual, pero es similar. El placer de la que produce la droga, no ese placer, ese placer, ¿no? Por eso es adictivo a la droga, ¿no? Es similar a ese desafío de fe cuando vos ves que no tenés un peso, no tenés recursos y que sos un inservible y miserable pecador. Y ves a Dios obrando, proveyendo, abriendo su mano misericordiosa, ¿no? Y es un gozo tan grande, ¿no? Que uno dice, quiero más, Señor, no quiero llevar la vida que vengo trayendo, quiero vivir más experiencia de fe porque es maravilloso verte obrar. Porque, mis hermanos, la palabra dice que el amor de Dios supera nuestro conocimiento, pero cuando Él obra también supera nuestro conocimiento. Y ver la gracia de Dios cómo obra en almas preciosas que reciben a Cristo no tiene precio. El ver cómo el Señor provee no tiene precio. Y es hermoso, mis hermanos. ¿Y saben qué estaba pensando? Porque nuestra fe puede estar en conflicto, pero también estaba pensando cómo está nuestra vida espiritual. En el sentido, si estoy predicando el Evangelio, ¿y sabe por qué digo esto? Vuelvo a repetir sobre el tema de la religiosidad, ministerio. Nos encapsulamos en esto y ¿qué pasa con la gente que tengo alrededor? Vecino, amigo, el supermercado, en el diario vivir. ¿Estoy predicando el Evangelio? Porque mis hermanos, si no estoy predicando el Evangelio, no estoy teniendo fe en el Evangelio. Porque el Evangelio transforma vidas. El Evangelio del Señor, ¿no? De nuestro amado Señor, ese Evangelio que nosotros creemos, abrazamos y recibimos a nuestro Salvador por fe, se vive y se predica por fe. Porque cuando vos y yo predicamos el Evangelio, tenemos fe que Dios puede obrar y que entendemos que no depende de mí. No, porque las almas preciosas reciben a Cristo como Salvador por la guía del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, pero el Señor te quiere utilizar a vos y a mí. Y si no estoy predicando el Evangelio, si vos y yo no estamos predicando el Evangelio como deberíamos, es que nuestra fe está en conflicto. Es que no estamos viviendo en fe. Algo está pasando. Algo está pasando. Disculpen mis hermanos, no sé si Daniel les dijo, pero por ahí lo aclaro cuando no me conocen. Disculpen que sea muy directo, es mi forma de ser, es mi carácter. Así hablo y así enseño, discúlpenme. Pero entiendo del Señor que si no estoy predicando el Evangelio, no estoy bien. Y miren que he tenido estas discusiones con muchos hermanos, con muchos hermanos. Le digo, si no estás predicando el Evangelio, hermano, estás mal espiritualmente. Estamos encapsulados en ministerios, estamos encapsulados, encerrados en cosas y en nuestro raciocinio y no estamos entendiendo que la gran comisión es primordial. Es primordial. Porque la gente está sin vida, sin Cristo, sin esperanza y se está muriendo. Y no sé si te sucede a vos, pero a mí me sucede cuando
Me entero que alguien parte de este mundo cuando hay un velatorio. No sé si te pasó, pero a mí sí, a mí me cala el corazón. Y le pregunto, Señor, le prediqué el Evangelio. Le hablé de ti. Le hablé de ti. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra fe? Yo quiero desafiarlos, ¿no? En esta noche. El Señor quiere desafiarnos, ¿no? En esta noche, para que meditemos seriamente en esto. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos creciendo en fe? Porque claro, con recursos, con todo lo que tenemos, es fácil servir al Señor, ¿eh? Con recursos en la mano, hacemos cálculos y, pum, y le damos y bien. Pero cuando el Señor desafía nuestra fe, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos? Así que bueno, hermanos, creo que ha avanzado la hora. Me parece que me tomé 20 minutitos, pero quisiera que meditemos seriamente en esto, ¿no? Meditemos en este capítulo 11 de Hebreos, meditemos en Abraham, un hombre rico. La escritura dice que era rico, pero no se detuvo en la tierra prometida a edificar ciudades como hacían todos y ponían el nombre de él. Él vivió en tiendas. La escritura lo dice, porque esperaba la ciudad construida por el Señor, la ciudad eterna. No perdió tiempo en las cosas banales de este mundo. Tenemos grandes ejemplos de Dios, ¿no? De grandes siervos de Dios, pero me gusta cómo termina este capítulo, pero también cómo comienza el capítulo 12, ¿no? En el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Yo le enseño a la iglesia aquí en Anielo, los pies en la tierra, pero el corazón, el alma, la mente en el cielo. Maranata, Cristo viene. ¿Eh? Y todo lo que hagamos, mis hermanos, que redunde para la eternidad. La única manera, por fe andamos, no por vista. Y hemos sido llamados para vivir por fe, para actuar por fe y depender del Señor por fe. Que el Señor les bendiga y gracias por la invitación.